Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Números, capítulo 15. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Habla a los israelitas y diles: Cuando entréis en la tierra que yo os daré por morada, y ofrezcáis manjares abrasados a Yahvé, en holocausto o sacrificio, para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, o con ocasión de vuestras fiestas, ofreciendo así de vuestros bueyes u ovejas calmante aroma para Yahvé, el oferente presentará para su ofrenda a Yahvé una oblación de 1/10 de flor de harina amasada con 1/4 de sextario de aceite. Harás una libación de 1/4 de sextario de vino por cada cordero, además del holocausto o sacrificio. Si es un carnero, la oblación será de 2/10 de flor de harina amasada con 1/3 de sextario de aceite, y la libación de 1/3 de sextario de vino que ofrecerás como calmante aroma para Yahvé. Y si ofreces a Yahvé un novillo en holocausto o sacrificio, para cumplir un voto o como sacrificio de comunión, se ofrecerá además del novillo una oblación de 3/10 de flor de harina amasada con medio sextario de aceite, y una libación de sextario de vino como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Así se hará con cada novillo y con las reses menores, cordero o cabrito. Haréis así con cada uno de los que inmoléis, con tantos como hubiere. Así hará todo hombre de vuestro pueblo cuando ofrezca un manjar abrasado como calmante aroma para Yahvé. Y si reside entre vosotros o entre vuestros descendientes un forastero, y ofrece un manjar abrasado como calmante aroma para Yahvé, lo mismo que vosotros, hará la asamblea. No habrá más que una norma para vosotros y para el forastero residente. Es decreto perpetuo para vuestros descendientes. Igual será delante de Yahvé para vosotros que para el forastero. Una sola ley y una sola norma regirá para vosotros y para el forastero que reside entre vosotros. Yahvé habló así a Moisés: Habla a los israelitas y diles: Cuando entréis en la tierra a la que os voy a llevar, y comáis el pan del país, reservaréis primero la ofrenda para Yahvé. Como primicia de vuestra molienda, reservaréis como ofrenda una torta. Le reservaréis igual que se hace en la era. Reservaréis a Yahvé una ofrenda de las primicias de vuestra molienda por todas vuestras generaciones. Cuando por inadvertencia no cumpláis alguno de estos preceptos que Yahvé ha comunicado a Moisés, algo de lo que os ha mandado Yahvé por medio de Moisés, desde que Yahvé lo ordenó en adelante por todas vuestras generaciones, en el caso de que la inadvertencia se haya cometido por descuido de la comunidad, toda la comunidad ofrecerá un novillo
en holocausto, como calmante aroma para Yahvé, con su correspondiente oblación y libación, según costumbre, y un macho cabrío en sacrificio por el pecado. El sacerdote expiará por toda la comunidad de los israelitas, y se les perdonará, porque ha sido un descuido cuando presenten sus ofrendas como manjar abrasado para Yahvé, y su sacrificio por el pecado delante de Yahvé por su descuido, se le perdonará a la comunidad de los israelitas y al forastero que reside entre ellos, pues el pueblo entero lo ha hecho por inadvertencia. En el caso de que una sola persona haya pecado por inadvertencia, ofrecerá en sacrificio por el pecado una cabrita de 1 año. El sacerdote expiará delante de Yahvé por la persona que se ha descuidado con ese pecado de inadvertencia. Cuando se haga expiación por ella, se le perdonará. Lo mismo al ciudadano israelita que al forastero residente entre vosotros. No tendréis más que una sola ley para el que obra por inadvertencia. Pero el que obra con descaro, sea ciudadano o forastero, ultraja a Yahvé. Tal individuo será extirpado de su pueblo por haber despreciado la palabra de Yahvé y quebrantado su mandato. Será exterminado tal individuo, su pecado pesa sobre él. Cuando los israelitas estaban en el desierto, se encontró a un hombre que andaba buscando leña en día de sábado. Los que lo encontraron buscando leña lo presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad. Le pusieron bajo custodia porque no estaba determinado lo que había que hacer con él. Yahvé dijo a Moisés: que muera ese hombre, que lo apedree toda la comunidad fuera del campamento. Lo sacó toda la comunidad fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, según había mandado Yahvé a Moisés. Yahvé dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles que ellos y sus descendientes se hagan flecos en los bordes de sus vestidos y pongan en el fleco de sus vestidos un hilo de púrpura violeta. Tendréis pues fleco para que cuando los veáis os acordéis de todos los preceptos de Yahvé. Así los cumpliréis y no seguiréis los caprichos de vuestros corazones, de vuestros ojos que os han arrastrado a prostituiros. Así os acordaréis de todos mis mandamientos y los cumpliréis, y seréis hombres consagrados a vuestro Dios. Yo Yahvé, vuestro Dios, que os saqué de Egipto para ser Dios vuestro. Yo Yahvé, vuestro Dios. Grande, bondadoso y misericordioso eres para con cada uno de nosotros. Te pedimos humildemente que nos ayudes a seguir adelante, a seguir caminando, nos dé fortaleza para seguir defendiendo nuestra vida, para seguir defendiendo también la palabra de Dios en medio de nuestros hermanos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre José Gregorio Medina desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. En este día, al haber escuchado el capítulo 15 del libro de los Números, vamos ahora a escudriñar la palabra de Dios. Estos primeros versículos del capítulo 15 nos va a presentar la oblación correspondiente a los sacrificios. Y vamos a escuchar una vez más
como Yahvé habló a Moisés. Como Yahvé habla cara a cara, boca a boca con Moisés y le manifiesta qué es lo que tiene que decirle al pueblo. Y le dice la manera de cómo el pueblo tiene que actuar en cumplimiento de las normativas que Dios ya había prescrito. Este capítulo 15, en los primeros versículos hasta el 16, nos va a presentar cómo el pueblo de Israel ha de ofrecer los manjares abrazados a Yahvé en holocausto o sacrificio. Pero eso lo va a realizar cuando entre a la tierra prometida. Ya hemos escuchado en los capítulos anteriores cómo Yahvé le habló a Moisés para que enviara una comisión a explorar el país, a ver el país que ellos iban a llegar, esa tierra que emana leche y miel. Y aquí ya empiezan las normativas de qué es lo que debe realizar el pueblo cuando entre a esa tierra que el Señor les va a dar por morada. Y han de ofrecer los holocaustos o sacrificios, y para realizarlos en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria o con ocasión de vuestras fiestas, ofreciendo así de vuestros bueyes u ovejas calmante aroma para Yahvé. Y al presentar eso, se presenta también la manera de cómo la persona ha de presentarse ante la tienda del encuentro. Y es que el oferente presentará para su ofrenda a Yahvé una oblación de décima de flor de harina amasada con un cuarto de sextario de aceite. Y así, como dice el versículo 13 también, así hará todo hombre de vuestro pueblo cuando ofrezca un manjar abrasado como calmante aroma para Yahvé. Y si reside entre vosotros, entre vuestros descendientes, un forastero, y ofrece un manjar abrasado como calmante aroma para Yahvé, lo mismo que vosotros, la asamblea hará la asamblea. Es decir, que participan todos los que están, sean propios del pueblo o sea un forastero residente, que han de ofrecer lo correspondiente en la oblación por el sacrificio, por el holocausto, por el voto, para que sea un manjar abrasado ante la presencia de Yahvé. Y seguidamente, del versículo 17 en adelante, también va a colocar lo que son las primicias del pan. Cuando entréis en la tierra a la que os voy a llevar, Dios va a dar la tierra al pueblo de Israel como morada. En el versículo 17 también manifiesta que sigue adelante esas palabras para llegar al cumplimiento, y es que les va a dar la tierra prometida. Por eso, tú y yo no debemos desconfiar de la palabra de Dios. En este día, yo te hago la invitación con humildad y sencillez. ¿Para qué? Para que le creamos a la palabra de Dios. No solamente digamos yo creo en Dios, sino también tú puedas decir yo le creo a la palabra de Dios. Esa palabra que Dios cumple fielmente, porque Él le dijo al pueblo de Israel, los voy a llevar a una tierra que emana leche y miel. Y sigue adelante en esa promesa, a pesar de que el pueblo se está desviando, a pesar de que el pueblo ha murmurado, a pesar de que el pueblo ha pecado, a pesar de que el pueblo busca a Dios y después se aleja de la presencia de Dios, Dios se mantiene fiel a sus promesas. Y esa promesa de llevarlos a la tierra prometida es una promesa que se mantiene en pie, y es una invitación para que no dudemos, para que no desconfiemos
de la palabra de Dios, sino para que acertemos en poner toda nuestra confianza en la presencia de Dios. Y es que confiar en Dios implica también cumplir sus mandamientos, cumplir sus mandatos. Cuando entréis a la tierra a la que os voy a dar, nos dice el versículo 18, y comáis el pan del país, reservaréis primero la ofrenda para Yahvé. Como primicia de vuestra molienda, reservaréis como ofrenda una torta. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Estos pasajes, estos pequeños versículos de la Sagrada Escritura del capítulo 15, del 17 en adelante, que nosotros también tenemos que aportar para las primicias de Dios. Dios te ha dado, da las primicias de Dios. No seas pichirre en darle lo que a Dios le corresponde. Por eso Jesús dijo, denle al César lo que es del César, es decir, denle al mundo lo que es del mundo y a Dios lo que es de Dios. A Dios le corresponde que nosotros podamos, que tú puedas confiar en su palabra, que tú puedas abandonar toda tu vida en manos de Dios, que tú puedas apartar de todo lo que Dios ha bendecido en tu vida y darlo también en primicia al Señor, para que Dios siga bendiciendo tu vida, para que Dios siga derramando abundantes bendiciones sobre ti. Y es una confianza plena que debemos tener y colocar en la presencia de Dios. En el versículo 22 nos dice, cuando por inadvertencia no cumpláis algunos de estos preceptos que Yahvé ha comunicado a Moisés, algo de lo que os ha mandado Yahvé por medio de Moisés, desde que Yahvé lo ordenó en adelante para vuestras generaciones, en el caso de que la inadvertencia se haya cometido por descuido de la comunidad, toda la comunidad ofrecerá un novillo en holocausto. Ahora, después de colocar cómo tienen que ofrecerse las oblaciones en el momento de entrar a la tierra prometida, cómo tienen que apartar las primicias cuando entran a la tierra prometida para Dios, ahora viene la advertencia de Dios. Si por inadvertencia no llegan a cumplir lo mandado por Yahvé, si es por toda la comunidad, tienen que ofrecer un sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios también nos dice, has de ofrecer esto, pero si no lo llegas a hacer, tienes que realizar esto otro también. Es una invitación para que tú y yo podamos analizar todo lo que Dios nos ha venido bendiciendo a lo largo de nuestra vida, para que no dudes de la confianza de Dios, para que no te achicopales cuando sucedan cosas difíciles en medio de tu vida, sino que confiando en la palabra de Dios, podemos seguir adelante, podemos seguir confiando en esa gran misericordia de nuestro Dios. El versículo 40 es una plena invitación, ¿para qué? Para el cumplimiento de los mandatos y de los mandamientos de Dios. Así, os acordaréis de todos mis mandamientos y los cumpliréis, y seréis hombres consagrados a vuestro Dios. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a cumplir los mandamientos de Dios. Tenemos que aprender a pegarnos fielmente a la palabra de Dios, porque Yahvé es vuestro Dios. Ánimo, no tengas miedo, no dudes de la misericordia de nuestro Dios y aprendamos a abandonar toda nuestra vida en la confianza del Señor. Este capítulo 15 está del versículo 1 hasta el versículo 16, la oblación correspondiente a los sacrificios. Del versículo 17 hasta el versículo 21, las primicias del pan. Del versículo 22 hasta el versículo 31,
expiación de las faltas de inadvertencia. Del versículo 32 hasta el versículo 36, violación del sábado. Del versículo 37 hasta el versículo 41, los flecos de los vestidos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón.